Hola María Clara, La profe, ¿cómo está? bien, ¿y tú? Bien, estaba buscando el link. ¿Me estabas buscando en qué? Estaba buscando el link, por eso no me había conectado. Ay, yo aquí esperando. Pues, Esperemos a ver que de pronto hay alguien más que está buscando el link. Listo. sí, señora. Igual, si quieres, tú les vas escribiendo en el grupo que ustedes tienen que aquí estamos. Sí, acabé de escribir ya. Ok. María Clara, tú me haces un fa, mandas el link que aquí Alba me está diciendo que si se lo mando para enviarlo como que a los compañeros. ¿A dónde, profe? A los comentarios. No, a los compañeritos en el WhatsApp. Sí, a todos se los estoy mandando. Ah, listo, ok, perfecto. Yo no sé por qué hay confusión con esos links, si los he mandado varias veces. Sí, son los profesores que los tienen que volver a mandar para poder que se conecten, porque o si no. Hola, Gexi. Hola, Alba. Hola, profe, hola, compañeras. Hola, hola. Es que él estaba hablando con María Clara que no sabemos cuál es la confusión que hay como con los links. Sí, profe, porque mira que una María Salomé, vea, ahí se las mandé, le había mandado, les mandé el link por el grupo y mire que de una se conectaron y yo estaba también conectada a un link y no me dio. Muy charro. Yo ayer incluso les volví a dar los links. Buenas tardes, profe. Sí, señora, esos eran los links que teníamos, profe, y nos uníamos y estaba vacíos. Muy charro. Bueno, voy a volverla a enviar a ver si la tercera es la vencida. Vamos esperando 5 minuticos a ver quién más se conecta y damos inicio de una. Es que el enredo, yo creo que, bueno, déjeme, yo pienso una solución, a ver. Profe, ¿quién es el que genera? Porque los profesores a principio de este semestre, antes de empezar los TAC, como una semana antes, empezaron pues a mandarnos los links, pero solamente nos mandaban un link.
Eso, es que ¿Qué los tal links, si vuelven y replantean para que los profes entonces ya tengan más claro, como todos miramos los correos, exacto, para que vuelvan y lo manden? porque mira, yo los links se los mandé a la coordinadora para que ella, digamos, le dé difusión. Yo ya le pasé los dos links a ella, entonces yo voy a volver a hablar con ella para ver si vuelven y lo mandan y les publican a ustedes los dos, no solamente uno, porque al parecer desde ahí está el error y la confusión. Listo, entonces acá voy a volver a mandar acá. Por ejemplo, este que va a mandar, Profe, nosotros, por ejemplo, estamos en un, no sé si María Clara también, estamos en un grupo que se llama Catastro Multipropósito. ajá, Entonces, en el WhatsApp, entonces ahí hay un grupo grande, entonces ahí prácticamente enviamos como información. uh-huh. Bueno, ahí estoy mandando, ese es el de hoy, miren, ese, que supone que es el mismo de todos los miércoles. Listo, porque cuando uno genera los links, uno los genera de una vez para todas las clases. Bueno, y este que fue el de ayer, se los voy a volver a compartir. Listo. Ahí les quedó, guárdenlo, no sé, cuando uno guarda en WhatsApp mensajes como destacados. Bueno, voy a poner acá. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Imagínense que yo aquí me acabo de dar cuenta, es que febrero 29, ¿verdad que? Gracias a mi Dios, se quedó en febrero. Imagínense, marzo, siempre me pasa con febrero, marzo, bueno, nada que no se pueda corregir. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy en el TAS de Catastro y la Dinámica Inmobiliaria. Estamos en el semestre 1, en el bloque número 1. Hoy es marzo, iniciamos mes de esta anualidad. El día de ayer habíamos hablado un poco eh, de lo que eran las mutaciones, cuántas eran, a qué correspondía cada una de ellas, ¿cierto? Nos dedicamos un poquito ahí a clasificarlas y hablar de cada uno de sus componentes. ¿Para qué? Para adentrarnos un poco en el tema, pues ya como de los avalúos. Recordemos como siempre que los tags son los martes y los miércoles, tener siempre el micrófono apagado, utilizar la mano y el chat o hacer cualquier intervención y los medios de comunicación oficial de la universidad. Entonces, por acá, ¿quién me dice, voy a quitar la diapositiva, qué es un avalúo? ¿Qué es esa palabra? Profe, me hace Profe, el no favor y es me repite. ¿Qué es avalúo? Solamente avalúo, yo no estoy hablando ni de avalúo X ni de avalúo Y. Profe, es un Pues, valor X que le colocan a un predio, sea para venderlo o sea para pagar un impuesto o algo así. ok, Cuando es sí, un avalúo para comercial, entonces es el valor que le colocan al predio para venta, para un préstamo, algo así. Cuando es un avalúo catastral, ese cobro es para cobrar un impuesto. ok. ¿Quién más quiere decir algo? Profe, pues Pues yo lo resumiría que el avalúo es el valor de un bien inmueble. Exacto, cuando estamos hablando de avalúo en general, no solamente de los predios, ¿cierto? Porque si nos vamos a otros bienes, por ejemplo, los carros también están avaluados.
y así muchas cosas. Entonces, un negocio también es evaluado, independiente del local como tal físico, se le da valor a un tipo de negocio. Entonces, ya yéndonos a la parte catastral, como dice Albita, ya estamos hablando de ese valor, dependiendo de las características, va a ser para un objetivo u otro. Entonces, vamos a ver la definición. Entonces, por avalúo nos referimos a la tasación o estimación monetaria que aproxima el valor comercial real. ¿Listo? Este puede ser o catastral o comercial, como les estábamos hablando ahorita. Este avalúo debe ser elaborado, debe ser hecho por una persona experta en el tema de avalúos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de avalúos catastrales, los avalúos catastrales lo hace un grupo en que el gestor catastral tiene la función de realizar todo lo que son los estudios económicos, zonas, estudios de mercado, calificaciones de la construcción, etcétera, para llegar a esa tasación del avalúo catastral. Y cuando es comercial, son los que saben, son los que llamamos los evaluadores comerciales, que también pues estudian y se certifican para realizar dichas actividades. Es decir, el avalúo no se hace de forma arbitraria. Ay, es que ese predio me parece muy lindo, es de mi abuelito y entonces yo lo quiero poner en esto. No, hay unas metodologías específicas y obviamente hay, cuando ya se va a hacer una transacción comercial, hay algo de ese valor intangible, ¿cierto? Ese valor sentimental, pero eso nunca puede sobrepasar la realidad del mercado y la realidad de la propiedad. ¿Listo? O sea, no puede ser que yo a ese bien lo quiera vender por $1.000.000 cuando ese mismo bien, con esas mismas características, con absolutamente todo, en el mercado se esté vendiendo, un ejemplo, al 50% del valor que yo esté pidiendo, ¿cierto? Hablando pues ya de las características de un avalúo catastral, o pues, ya de predios, ¿qué se tienen en cuenta? Las características físicas del inmueble con aspectos como la ubicación, el elemento del suelo, el área, aspectos jurídicos que se deben tener en cuenta, la parte Construcciones, profe. ¿Cómo? Las construcciones. Las construcciones, que eso entraría, por ejemplo, dentro de los aspectos físicos de la propiedad, la parte, digamos, sociopolítica que se esté estudiando en esa región. No es lo mismo el valor comercial de una propiedad en una zona, o sea, pero no zona geoeconómica, sino en un sector, en un municipio donde, digamos, no existen conflictos, todo es muy tranquilo, a quizás en uno donde hay conflicto, todo eso va a afectar también el valor de la tierra. El diferencial del predial y los aspectos de metodología, porque como les dije anteriormente, hay diferentes metodologías para construir, calcular los avalúos. Hay unos que son, digamos, un poco más precisos, otros que pueden tener un poco menos de precisión, pero si están avaladas como metodologías aptas para poder calcular dichos valores, quiere decir que funcionan, ¿cierto? Eso ya después de calcular el avalúo, se empieza pues como a comparar con la zona y se ve qué tan exacto o qué tan lejos de la realidad. Profe, Dime. hay también unos avalúos que, pues, llamámoslos el de estimaciones, que es cuando el propietario le dice a Catastro, venga, como ese predio me lo evaluaron tan barato,
entonces colóquemele el propietario manda a hacer un avalúo, entonces le dice a Catastro, venga, yo quiero que mi propiedad quede con este avalúo. Entonces es también un riesgo para el propietario, porque a partir de ese valor, hay veces que le colocan muy alto, empiezan a pagar un impuesto. Pero es porque también lo beneficia a él, porque una propiedad también muy barata en Catastro, aunque ya no, porque primero se vendían las propiedades según el avalúo catastral. Ya tienen que tener, según la ley ¿de qué, profe? ¿De financiaciones? Tienen que ser los avalúos en lo que lo vayan a vender, aunque la gente no lo hace porque a veces son avalúos muy caros. Entonces, según el avalúo, vale la escritura también. Sí, lo que pasa es que venderlo por el avalúo catastral, digamos que por lo general siempre las personas le suben pues un poquito para que no esté tan al límite de lo obvio, ¿cierto? Lo que tú estabas diciendo respecto a las autoestimaciones no es que sea otro avalúo, sino que se llama eso. Es un avalúo comercial que las personas tienen que presentar, y eso vamos a hablar más adelante, qué es una autoestimación, por qué se presentan, qué casos, como dice Alba, digamos que pro y contra pueden tener. Y eso tiene una normatividad específica porque hay que presentarlo en unas fechas específicas. Listo, entonces, pero básicamente la persona dice, es que mi propiedad vale esto. Y para decir que vale esto, pues presenta un avalúo comercial. Y un avalúo comercial, vuelvo y digo, es un avalúo realizado por una persona experta en el tema de avalúos comerciales y que esté pues certificado. Bueno. Por acá. Bueno. Entonces, como veníamos hablando, tenemos entonces dos tipos de avalúo. Avalúo catastral y avalúo comercial. Dentro del avalúo catastral, ¿qué es? Es el valor de un predio resultante de un ejercicio técnico, como lo hemos dicho, con metodología, absolutamente todo lo que tiene que hacer la gerencia. Incluso hay un manual de metodología para el cálculo de los avalúos, que en ningún caso podrá ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último. Es decir, ese valor catastral tiene un piso y tiene un techo. Debe manejarse en ese rango. Que hay propiedades que los ponen en el techo y hay propiedades que las ponen en el piso, dependiendo pues cómo se vaya manejando el catastro o qué tan actualizado esté esa oficina de catastro en dicho municipio. Ahora, miren que aquí dice algo muy importante, el 60% del valor comercial. Es decir, que para el cálculo del avalúo catastral quede uno de los insumos que se debe tener, que es los avalúos comerciales. Pero, ojo, no es que se saque el avalúo comercial de si el municipio en urbano tiene 1000 predios, sacar 1000 avalúos comerciales, no. Vuelvo y repito, se hace por unas metodologías estadísticas de muestreo, otras metodologías comparativas que nos permite llegar a un valor cercano al comercial sin necesidad de llegar, o sea, con una muestra se llega por unos sectores a homogenizar esos valores y saber cuál es el valor comercial mediante también el estudio de mercado de ahí de las propiedades, porque, digamos, sería muy dispendioso sacarle el avalúo comercial a cada propiedad para posterior a eso sacar el avalúo catastral. Muchas veces ustedes han escuchado, y sobre todo los que están ya en el ejercicio de la gestión catastral, que algunas solicitudes, algunos reclamos llegan, ay, es que vea, es que mi vecino, él paga tanto de impuesto y yo pago esto. Se empiezan ¿a qué? A comparar. ¿Por qué?
Pues ¿cómo así que estamos en la misma cuadra? Estamos al frente de la misma calle, del mismo parque, mi propiedad y la de él son parecidas, tenemos 2, 3 pisos, etcétera. ¿Y cómo es que hay esta diferencia? Entonces ahí hay que entrar ya a verificar cada una de las variables que intervienen en el avalúo y ver la particularidad de la persona que está haciendo la solicitud. ¿Listo? En este caso, para los avalúos catastrales, la norma tampoco, pues, o también nos dice que no es necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el valor de la construcción. Esto lo encontramos, chicos, en el decreto 148 del 2020. Ahora, tenemos los avalúos comerciales. ¿Qué son los avalúos comerciales? Es el precio más probable por el cual un predio se transaría en un mercado en donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. ¿Qué entienden por eso? Se los vuelvo a repetir. Es el precio más probable por el cual un predio se transaría en un mercado en donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. ¿Ustedes qué entienden por eso? Profe, no sería como que depende, o sea, sería, pues digo yo, que el dueño es el que le va a dar el precio, si me hago entender, y el comprador es el que va a ver si el precio se acomoda a la estructura, pues, de la casa, digo yo. Pues no sé, eso como que me da a entender, porque no estamos hablando de que van y le hagan un avalúo, sino es algo que es entre ellos dos, ¿o qué? ¿Quién más? Profe, Dígame. bueno, muchas veces sí, el propietario le coloca un valor, pero ese propietario pregunta, por ejemplo, acá, el propietario más o menos pregunta cómo es el metro cuadrado en Venecia. Ah, bueno, el metro cuadrado de lote vale aproximadamente, está más de 1.000.000 de pesos. Entonces, en metro cuadrado, entonces ya el propietario, según los metros cuadrados, multiplica pues por 1.000.000 de pesos. Y si tiene construcción en buen estado, está más o menos entre 2.000.000, 2.400.000. Entonces, según el área construida, entonces ya él va multiplicando todo eso y va, o si no, hacia el bulto, no, mi propiedad vale tanto y ya el comprador sabrá si me compra ese precio o no. Exacto. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Básicamente a que la persona, el comprador por lo general, ¿qué hace? Ya tiene un conocimiento un poquito de lo que va a comprar. Es decir, si va a comprar un lote y lo va a comprar en X municipio, ya sabe que más o menos, incluso sin necesidad de saber tan exacto el valor del metro cuadrado, dice, bueno, una finca de 10 hectáreas vale más o menos esto. Ah, bueno, ¿y cómo está esa finca? Ah, no, esa finca tiene aguas, tiene esto, tiene tales características. Ah, bueno, listo. ¿Y en qué vereda? Y esa vereda tiene vías de acceso. Ah, bueno, listo, ok. Y empieza como a qué? A comparar ya toda la palabra María Clara. Entonces ya el comprador, por lo general, tiene una base. Ahora llega el vendedor, ¿cierto? Y va a ofrecer, va a decir, vea, es que mi propiedad vale tanto. Y empieza la transacción, pero es una transacción libre. Cuéntame, María Clara. Sí, pero pues era como lo que yo estaba diciendo ahorita, que por ejemplo mi compañera iba a comprar una casa, ¿cierto? Pero entonces se la estaban vendiendo muy cara y ella me decía, María, o sea, solamente tiene la fachada y uno entra a la casa y es en tabla. No, y a lo que me está vendiendo, no, no, María, eso no vale todo eso y no es mentira, o sea, hay gente que le coloca el valor, pero si uno entra y mira, y yo creo que uno es como de detallar que verdaderamente sí valga lo que le están ofreciendo a uno.
Exacto, entonces mira qué es lo que yo les decía al principio. Las personas muchas veces creen que por el valor sentimental, que es que la casa donde estuvo Marco Fidel Suárez, Cristóbal Colón, la abuelita de yo no sé quién, mejor dicho, casi de toda la familia, eh, eh, va a valer por encima de lo que el mercado la está ofreciendo, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, casi siempre hay que existirle valor por las cosas, porque por lo general a usted un avalúo se lo dan y usted ya sabe cómo moverse ahí en ese precio, ya cuando hablamos de precio de la propiedad. Pero no es el que la persona tampoco diga, como dices tú, sin que cumpla como con las características que uno dice, no, pero es que esto no vale. ¿Cierto? Alba, hola. Profe, vea, por ejemplo, aquí en Venecia un señor iba a vender una propiedad por 380 millones, ¿sí? Entonces él me dijo a mí, Albita, ofrézcame esa propiedad. Bueno, yo le dije, bueno. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a bajar a verla. Y yo fui a verla y tenía un paisaje súper lindo, una vista súper hermosa, Cerro de Tusa, un paisaje hermoso, unas construcciones bien paradas y en ese momento estábamos aquí como en el apogeo que todo el mundo estaba viniendo a comprar tierra. Y le dije, no, vea, ¿sabe qué? Ofrezca esa propiedad entre 750 y 800 millones, ofrézcala así. Usted le pregunté, ¿usted tiene afán de vender la anual Vita? Yo no tengo afán. Y me dijo, bueno, yo hágale pues que ahí por ahí la vende. Al tiempo, por ahí, yo creo que al año me di cuenta que la había vendido por 750. Entonces, mire, a veces también los propios dueños no le dan como ese valor a las propiedades porque cuenta un paisajismo, cuenta también el valor de unas construcciones. Entonces, hay veces que la gente va a vender así como a la loca. Sí, pero por ejemplo, esa venta se podría hacer por debajo del valor catastral. No, profe, es que el valor de catastral es nada. El valor catastral, si acaso eran, yo creo que por ahí 60 millones. Imagínense. No, es que el valor. La persona, incluso mire que probablemente, sin conocer el caso específico, la persona podría haber tenido como base el valor catastral. Profe, Y para no, el valor catastral era muy por debajo. Lisney, Profe, entonces, según entiendo, el valor catastral es para que dé el valor al impuesto predial y el valor comercial es para que usted ya le dé el valor propio para vender. Yo tengo entendido y miré un video que por eso se va a hacer la actualización del catastro multipropósito, porque están haciendo dos avalúos donde prácticamente la plata que va para el gobierno no está llegando. O sea, si un terreno vale, digamos, 3 millones y, y no le están, y vale más, ¿sí me entiende? Y al Estado le están pagando muy por debajo y cuesta, digamos que 8 millones, o sea que eso sería pérdidas para el gobierno, que por eso quieren quitar eso para el catastro multipropósito, o estoy equivocada. bueno, ahí digamos que no es que estés equivocada, sino que hay como una mezcla de varias cosas. ¿Listo? Sí. Vamos a cogerla por partes. Entonces, una, el valor catastral es un insumo, ¿cierto? Vean, es un insumo para el cobro del impuesto predial, ¿ya? Porque el cobro del impuesto predial tiene como base el valor catastral que luego Hacienda Municipal de cada municipio, ¿cierto? Entonces está el municipio de Peque, está de Currumaní, de etcétera, etcétera, etcétera. Cada consejo municipal, mediante su Secretaría de Hacienda, elabora algo que se llama el estatuto tributario. Ahí, en ese estatuto tributario, ¿de acuerdo a qué? ¿Qué insumo es importante para ese estatuto tributario? El plan de ordenamiento territorial. ¿Listo? De acuerdo al plan de ordenamiento territorial y las características del municipio, ellos fijan unas tarifas.
¿ya? 1 por 1000, bueno, las que conocemos. Entonces ya llega el avalúo catastral multiplicado por ese millaje y da como resultado el impuesto predial. A ver, si el avalúo catastral, digamos, no existiera, sino que se manejara con el comercial, ¿qué pasaría? Se Los paga impuestos, más. los impuestos se dispararían. Y digamos, ¿qué hace eso cuando se tributa un poco más? Eso fortalece que la informalidad de la tierra. Entonces a la gente no le interesa que su propiedad figure en registro y se empiezan a hacer transacciones sin que queden registradas. ¿Listo? ¿Qué quiere el catastro multipropósito? Precisamente eliminar eso y dar una mayor seguridad jurídica a todo el tema de la propiedad. Ahora, lo que no es que se esté cobrando menos o que se esté cobrando más porque sea el tema de que sea el avalúo catastral y no el comercial, no. Es que hay municipios que están tan desactualizados que tienen sus valores de terreno y de zonas, por ende, de avalúos muy desactualizados, muy por debajo del valor catastral real a hoy, no del valor comercial. Ya sabemos que el valor comercial se debe tener en cuenta para no sobrepasar ni tampoco poner por debajo del piso y el techo que nos dice la norma. Pero si tenemos un municipio con una información de zonas, y puedo hablar de temas puntuales, municipios que tienen hasta 10 años desactualizados, ¿ustedes creen que en 10 años un municipio no ha cambiado y su valor de tierra no ha mejorado en el tiempo? Claro Hay que municipios, sí. exacto, hay municipios en Colombia que están desde que se formaron, es decir, 20 años o más. Entonces, el valor del terreno a nivel catastral está muy por debajo de lo que es ahora. Incluso eso, ¿qué pasa? Miren chicos, eso son temas muy sensibles porque obviamente afecta directamente el bolsillo de las personas. Y por eso es que a las personas no les gusta que se hagan actualizaciones, porque todo el mundo tiene relación, hay una actualización catastral, va a subir el impuesto. ¿Cierto? Pero no piensan es que su propiedad se está valorizando, ¿cierto? Y que el día de mañana pues ya no va a valer 100 pesos, sino 200 pesos. Así como pagamos, también vamos a tener algo de recompensa. Entonces, municipios tan desactualizados que tienen valores de tierra que uno dice, esto es real, esto no, pues, ¿cómo Profe, así? Dime. es que también, sí, vean, fíjese que yo en mi municipio Salgar se hizo el último censo en el 2007. 2007. ¿Esa es la Entonces, última actualización urbana o rural? urbana y rural. Ok. Entonces, esos avalúos son del 2007. Han ido incrementando lo que el gobierno dice, el A eso, 3%, el 4%, lo que el gobierno dice anualmente. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una actualización de catastro, eso se dispara impresionantemente, porque como hace tantos años no lo hacían, entonces eso, una gente como es para cobrar impuestos, entonces mucha gente se ve afectada o pone el grito en el cielo, pues como mi propiedad. Entonces ahí es donde también los funcionarios dicen, venga, ¿usted por cuánto vende su propiedad? Entonces ahí es donde uno como que comienza a decirle, no, es que ese es el precio más o menos, todo eso, porque después de que haya una entonces por eso los municipios deben de actualizar cada 5 años su catastro, pero Mimi. sí, mínimo, profe, pero yo digo, o sea, es que la oficina más descuidada y la que más plata da, y es en toda parte, es la oficina de catastro. Si usted lleva un catastro actualizado, sí, póngale siempre un funcionario, ponga 1 o 2 funcionarios o los funcionarios que sean, y que esa gente le lleve su catastro y esa incorporación de construcciones, porque cada
cada rato construyen, eso es mucha plata que le entra al municipio. Pero mire, un municipio del 2007, sin hacer un catastro, ¿cuántas construcciones no hacen porque el funcionario a veces no le da tiempo de incorporar todas esas construcciones? Entonces, catastro es la oficina más descuidada de todos los municipios, a nivel nacional, todo. Exactamente, entonces, a ver, ahí hay dos cosas. Una, lo que tú estabas mencionando, entonces, por ejemplo, si tenemos ese municipio que ya lo puso Albita de ejemplo, del 2007 al 2017 ya hay 10 años. O sea, 16 años hay que ese municipio no se actualiza. Entonces, como menciona Albita, el gobierno aprueba unos incrementos anuales, pero esos incrementos anuales ustedes saben que están regulados y vienen incrementando el valor del avalúo catastral con eso. ¿Qué hacen algunos municipios para sopesar esa diferencia y que estén desactualizados? Actualizan el estatuto tributario. Y lo que hacen es que a veces actualizan esas tarifas para que el cobro del impuesto predial aumente, pero no modifican el valor de la tierra. Entonces, si vamos a 17 años, 16 años, 15 años, 10 años después, hacer una actualización y el valor de la tierra como ha cambiado y obviamente ha subido, ¿cierto? Pues obviamente la gente ahí mismo ve la diferencia y la realidad es que dicen, no, es que el gobierno, y no lo ven, es que hace tanto tiempo no se había actualizado la información. Con este catastro multipropósito, al nacer la norma y decir, bueno, ya pueden haber más gestores, bueno, obviamente que cumplan ciertas características, que deben de tener esto y esto y esto y esto, también creería yo que está dando la oportunidad para que descentralizar esa función catastral, sobre todo que la tenía el IGAC, digamos que el IGAC es el que tenía todo Colombia, excepto Cali, Medellín y Antioquia, ¿cierto? Entonces, al descentralizar quizás un poco eso, el objetivo es que se mantenga de una mejor manera la información, ¿cierto? Y al mantener actualizada la información, pues se le va a dar también mayor seguridad jurídica y a la vez que las personas, digamos, estén pagando lo que corresponde por su propiedad. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de comercial, tenemos que tener pendiente dos cosas. Que cuando es un avalúo comercial es porque hay un comprador y un vendedor, ¿cierto? Es un valor de un precio, de una transacción económica que se está haciendo sobre un bien inmueble. Y que para que lo tengamos para fines prácticos, ese valor comercial es por encima o por debajo del catastral. A ver si la tienen ahí clara. ¿Se Profe, durmieron? por encima del catastral. Por encima del catastral. ¿Listo? Entonces siempre tengan como base eso. El avalúo catastral está por debajo del avalúo comercial. ¿Listo? Como les dije anteriormente, el que realiza las funciones para determinar los avalúos es un ¿qué? Avaluador. Entonces, la ley 1673 del 2013 define al evaluador como la persona natural que posee la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la evaluación de un tipo de bienes. Listo. En esa ley se proporciona absolutamente toda la información de los deberes que tienen los evaluadores y ellos deben de cumplir con un registro en la RA, registro abierto de evaluadores, que es quien certifica, porque como les mencioné anteriormente, es el avalúo comercial de una propiedad, no lo puede hacer mi vecino que es muy querido y él sabe mucho porque el señor es economista, es contador, es ingeniero, no. Puede ser economista, contador, abogado, ingeniero, pero tiene que ser evaluador, que es una formación y es una certificación. Aquí como cuña, ¿qué? Chicos, al que le gusta el tema de la parte inmobiliaria, al que le llame la atención o quien quiera tener otra opción, porque eso creo que esa formación, si no estoy mal, dura entre 8 meses y un año.
eh, es una inversión que les va, digamos, de alguna manera a proporcionar a todos ustedes que tienen ya un perfil técnico, a mejorar su perfil técnico en la parte de avalúos. No solamente, pues ahí se va a abrir un campo, porque no solamente está la parte para trabajar ya en catastro, sino para trabajar en toda la parte de qué, de corredores inmobiliarios. Entonces, ustedes Profe, como independientes. por ejemplo, antes de que Alba haga la intervención, algo que ocurre muy frecuente es una transacción de una propiedad, entonces, y con un préstamo de un banco, ¿cierto? Entonces, eh, el banco siempre hace un avalúo de la propiedad, porque ellos necesitan saber que si la plata que está prestando, y como ellos prestan bajo hipoteca, lo que se vaya a hipotecar, si valga y sea suficiente para cubrir la deuda en caso que la persona no cumple. Anteriormente eso no se hacía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Los bancos se estrellaban. Porque, ay, sí, vea, le dejo a mi finca de prenda, hipoteque mi finca, y cuando iban a ver, Dios mío, regalado es caro, como dicen por ahí. Entonces, los bancos y así muchas entidades, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen préstamos hipotecarios propios, hacen avalúo primero a la propiedad antes de. Vamos a hablar a otro ejemplo, las agencias inmobiliarias tienen evaluadores porque ellos se nutren de ese mercado inmobiliario. Eh, ¿Quién más? Por ejemplo, También, profe, y también profe, pueden independientes. sí, profe, otra cosa. sí, Vean, hay personas, hay evaluadores que no, pues no están como en su ética o en su honestidad. Entonces hay veces que los contrata un vendedor para vender X bien, ¿sí? Entonces hay veces que como es para el Estado o alguna cosa, ese mismo vendedor le pone el precio, venga, póngale a eso tanto que yo a usted le doy tanto. Entonces resulta que el Estado tiene un evaluador. Entonces los avalúos entre ellos dos, viendo que son evaluadores que están en el sector inmobiliario y todo eso, entonces los avalúos hay mucha diferencia. Entonces ahí es donde empiezan a investigarse, digamos así. sí, pero digamos que eso que tú estás diciendo, Alba, eso es a nivel general. Eso siempre lo debemos de tener presente. Pasa lo mismo como cuando un funcionario va a hacer un reconocimiento predial, ¿cierto? Venga, es que el piso es de mármol, ay, no, no me lo ponga de mármol, Sí, póngalo profe, sí. de cerámica, no sé qué, ay, no, no ponga el baño grande, no lo ponga enchapado, ponga una mediana, una cocina mediana, no la ponga grande. Entonces, digamos que eso a lo que tú vas es al ser humano. Entonces, Profe, siempre les le digo, interrumpo. Y eso que, pues, las compañeritas de pronto apenas están aprendiendo. Pero cuando yo empecé en el año 91, hasta no me acuerdo si por ahí 96, no exigían las fotos de las construcciones. Entonces había mucho chanchullo porque los compañeros les ofrecían plata, como usted dice, si mi piso es de mármol, venga, yo le doy tanto y me lo coloca de cemento o algo así, y no habían fotos, no había que presentar evidencias. Ya hay muchas evidencias, entonces ya, por ejemplo, un propietario iba y a catastro, venga, muéstreme cuál casa, o cuando era muy lejos la casa, el funcionario no iba. Entonces el propietario, venga, muéstreme qué casa estoy pagando yo en catastro. Cuando le resulta una casa, venga, esa no es mi casa. Entonces ahí es también donde vienen como las investigaciones. exacto, en este momento, pues digamos que las ayudas tecnológicas hacen que cada vez la gestión catastral también sea como más juiciosa. Entonces es importante que ustedes den, independientes si los están vigilando o no, si tienen que presentar pruebas o no, dentro de su formación ustedes tienen una ética profesional a la cual deben de responder. Ahora,
para los trámites, para la mayoría de los trámites en este momento es prácticamente una exigencia presentar fotos. Por dos motivos, y los dos los mencionó Alba. Uno, para que sí sea la propiedad a la cual, o sea, lo que se esté dictaminando sí corresponda con esa realidad de la propiedad, ¿cierto? Anteriormente, no, es que se hizo una demolición y listo, simplemente llegaba y se eliminaba la construcción, sin que se verificara, porque puede que se haya verificado, o sea, un reconocedor fue a campo. Pero más allá de eso, sin que quedara un registro del soporte de dicho movimiento. Entonces, a veces, ¿qué pasaba? Y vuelvo al ejemplo del vecino. Entonces, al vecino se le eliminó la construcción porque supuestamente ya estaba caída, ya se había derribado. Eh, Llega el impuesto predial y el vecino dice, venga, pero ¿cómo así? Es que mi vecino y yo tenemos prácticamente lo mismo y porque yo estoy pagando más. Señor, lo que pasa es que usted sí tiene una construcción, su vecino no. No, ¿cómo así que no? Venga y vea. Y van a ver y está construida. Pero es que aquí en catastro aparece sin construcción. Y eso genera un valor porque la construcción tiene un componente en el avalúo, ¿cierto? Muchas cosas así se van a evidenciar en la práctica, pero vuelvo y digo, eso depende de ustedes, de qué tan juiciosos sean. eh, y la recomendación es que si les interesa pueden averiguar, eso hay varias partes en donde se ofrece el tema de evaluadores para que ustedes lo puedan realizar. Bueno. Sí, profe. También tengo un amigo que guarda todas las evidencias porque dependiendo usted a quién le trabaje, Sí. después lo llaman a un juzgado a especificar lo que usted hizo, lo que usted está mostrando en papel. Sí, por lo Esa que yo te también es de digo, los evaluadores tienen un registro, ¿cierto? O sea, como decir la tarjeta profesional de los ingenieros o la tarjeta profesional de los abogados. Y si ese registro no, o sea, pues si usted no cumple con lo que debe realizar, ese registro puede ser, te lo pueden quitar. Deme un segundo que el computador se me está apagando, voy a conectarlo. Deme un segundito, no me demoro, por favor. Listo. Esperen acá. Listo. Ahora, vamos a seguir presentando acá. Ahora, variables que se tienen en cuenta en un avalúo comercial. Entonces, vamos a ver dos columnas en donde vamos a ver la variable y en la otra el insumo que se utiliza para dicha variable. Entonces, información básica se parte de la cartografía que se tenga oficial, ¿cierto? El certificado catastral, el folio de matrícula, certificado catastral es la ficha catastral, cómo se encuentra pues como ese predio levantado catastralmente. Entonces miren que es como en ambas vías. Para calcular el avalúo catastral se tiene en cuenta que el avalúo comercial.
Y para calcular el avalúo comercial, uno de los insumos es ¿qué? La información catastral. Ellos tienen en cuenta eso. Bueno. Documentos analizados, entonces el certificado de libertad y tradición, la escritura pública, certificado de usos del suelo. Hay algunos predios que requieren estudio de títulos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay falsas tradiciones que todavía no se han saneado, etcétera, etcétera. Cuando se empiezan a, a vender, hay unos municipios que tienen unas características especiales en donde la UAF no permite que los predios se loteen, entonces la manera de vender lo hacen mediante coeficientes, ¿cierto? Entonces empiezan a vender porcentajes, porcentajes en proindiviso, no en coeficiente, no en proindiviso. Empiezan a vender porcentajes, porcentajes y porcentajes en una propiedad. Información general de sector. Entonces, la información que se tenga sobre los colindantes, muy importante. Profe, una, Hola. una aclaración. No sé si las compañeritas saben qué es proindiviso. Ah, verdad, Alba, muchas gracias. María Cristina y María Salomé. Bueno, buenas tardes. Pues yo creo que el proindivis es cuando, pongámosle, si en una sucesión ninguno de los que están participando se ponen de acuerdo, entonces lo que hace el juez es darle a cada uno un porcentaje y eso no va a tener una escritura individual, sino que eso va a estar regido por una escritura única, la cual va a tener el porcentaje de cada uno. Bueno, María Salomé dice que no sabe y María Cristina no está muy claro. Alba, ¿qué es un proindiviso? Bueno, no hay necesidad de que sea una sucesión. Es Sí, correcto. entonces yo puedo tener el 100% de una propiedad y alguien me dice, venga, véndame el 50% de esa propiedad. No especifica qué porcentaje, si es el primer piso, segundo piso, llegado el caso de un lote urbano o una casa urbana. En lo rural, yo le compro a usted un 50% del proindiviso, pero yo no sé dónde queda ese 50%. Yo le compro a usted, pero a mí, cuando yo le compré, venga, yo le delimito a usted ese 50%, pero es por escritura pública, ese 50% puede quedar en cualquier lado. En la escritura no queda especificado. Entonces, es más o menos así, profe. Ese punto es muy importante. El proindiviso, tú estás comprando un porcentaje sobre un 100% de una propiedad. Sobre el 100%. Y voy a poner un caso para que les quede muy gráfico. Si se compran un proindiviso o voy a poner un ejemplo, mi pareja y yo, mi esposo y yo tenemos un proindiviso. Él tiene el 50% del apartamento y yo tengo el 50% del apartamento, ¿cierto? Pero que yo tenga el 50% del apartamento no quiere decir que yo tenga entonces la cocina, un baño y una habitación y él tenga el otro baño, las otras dos habitaciones, la sala de estar. No, yo tengo el 50% sobre todo y él tiene el 50% sobre el todo. Lo mismo ocurre cuando se compran esos porcentajes. Entonces, ¿qué compró sobre una finca? Que usted en terreno, de manera, digamos, informal, le materialice a esa persona lo que corresponde, X porcentaje, no quiere decir que eso sea una realidad. Y por eso en la escritura no queda. En la escritura queda que Alba me vendió a mí un porcentaje, pero no queda linderado. No dice que Alba me vendió a mí un lote de terreno con tanta área delimitado de la siguiente manera. Porque si dice de esa manera es un qué. ¿Una Es carta una, venta? es una venta parcial o un desenglobe, ¿cierto? Cuando yo tengo un lote grande y
desenglobo, pues, y parto un poquito, X parte se la vendo a una persona y la otra parte me la estoy reservando, es una venta parcial. En esa venta parcial yo sí puedo decir, vea, yo a Alba Luz le vendí bueno, 2 hectáreas, que por lo general sale desgregado del lote de mayor extensión, alinderado de la siguiente manera. Entonces, por un costado y empiezan con todos los costados y a veces incluso si no dicen el área al principio, entonces dice, y como cuerpo cierto. Puede decir cualquiera de las dos maneras. Ubicado en el municipio, bueno, y todo lo que ustedes saben que debe decir ese acto protocolario. Pero eso es una venta parcial. Entonces, ¿qué pasa? Para que se pueda hacer una venta parcial, no es que yo porque tenga la finca puedo dividirla, no. Cada municipio, de acuerdo a su plan de ordenamiento territorial, que por eso les decía yo al principio que es un insumo muy importante y el plan de ordenamiento territorial es importante, ¿para qué? Para catastro, para Hacienda, por ejemplo, para este caso, para planeación. Entonces, porque incluso en el plan de ordenamiento territorial, Alba me corrige, están los usos del suelo, por ejemplo, si una zona del municipio sí puede ser comercialmente o no puede ser comercial, si solamente se va a hacer, no, es que vea, en esa zona se va a proyectar, porque un plan de ordenamiento territorial no se hace todos los años, eso se hace cada cierto tiempo también. No, vea, esa zona del municipio se va a proyectar para que sea industrial. Entonces ya, cuando se dice eso, no, es que yo voy a hacer allá residencial. No, porque es que el plan de ordenamiento territorial dice que allá va a ser eso, esa zona va a ser industrial. Listo. Entonces, teniendo como base absolutamente todo eso, ahí hay un valor que se llama la UAF, que es la unidad mínima agrícola familiar, y dice, para un municipio, para poder partir, dividir un lote, para que pueda hacer debe de vender mínimo X área. Voy a poner un ejemplo, mínimo 2 hectáreas. Entonces, si el predio tiene 10 hectáreas, podrá vender, por decir, 5 partes de 2 hectáreas o podrá vender 4 y el señor quedarse con 6 porque está dentro de la UAF. Pero si un predio, si la UAF dice que el mínimo es 2, ¿cierto? Y el señor tiene 2.5, ¿puede vender 1.500? No puede. Ahí en esos casos es que pasa mucho que se empiezan a vender porcentajes como proindivisos. ¿Sí queda claro ese concepto? Profe, yo quedé a medias porque se me fue el internet. Dime con toda tranquilidad en dónde te quedó la duda, porque lo importante es que le quede claro a todo el mundo. ¿Cuánto es el porcentaje? O sea, el porcentaje que puede vender la No, persona de acuerdo a su profesor. no, ¿O no tiene un porcentaje? no. Eso no es porcentaje, eso es un área, un dato de área, pero ese dato de área se llama UAF, que es la unidad familiar mínima, unidad mínima familiar agrícola, ¿ya? Esa se tiene que averiguar. No es lo mismo la UAF de Urabá, de la zona de Urabá aquí en Antioquia, o de la zona del Valle del Cauca, donde hay grandes extensiones de tierra, ¿cierto? A la UAF de la dinámica inmobiliaria que tiene el área metropolitana, que en el área metropolitana se construyen lotes muy pequeños. ¿Listo? Entonces, eso depende del plan de ordenamiento territorial que es de cada municipio. Llámese plan de ordenamiento o, o sea, POT, PBOT o EOT o esquema de ordenamiento territorial, que eso va de acuerdo a qué, a la categoría de cada municipio. Ok, profe. ¿Y tú has dicho pro indiviso? ¿Cómo es? Pro indiviso, ya te lo escribo. ¿Tú dónde vives?
Profe, yo soy del Meta, en mi municipio tenemos es PBOT. PBOT. O sea, ya puedes averiguar, por ejemplo, cuál es la unidad mínima agrícola familiar y ahí vas a saber. En el Meta, me imagino, aquí pues sin saber absolutamente nada de la región, pero podría ser grandecita porque allá son predios de grandes extensiones. Sí, Sobre profe. todo, eso también va muy de la mano de la, ¿cómo es que se llama esto, Alba? Por ejemplo, que si es una zona agrícola, que si es una zona ganadera, se me fue la paloma en este momento. Vocación, de la vocación que tengan los suelos en la zona también. O sea, pero te digo, eso es todo un estudio también que se hace para determinar esa unidad. Bueno, y ya cuando hablamos de porcentaje, cuando tú me preguntaste qué porcentaje, no, es que yo en un proindiviso puedo vender, yo tengo mi propiedad y puedo vender el 10%, el 20%, pero como les aclaré, si yo vendo un porcentaje es sobre todo el terreno, no puedo especificar que la cocina es mía o que es que este lote, como yo soy la dueña del 10%, esta esquinita al lado de la entrada es mía o no. Espérame. Profe, ¿usted me puede hacer el favor de enviar la grabación? Me dice, porfa, en qué parte la sube. Ah, bueno, María Salomé, lo que pasa es que todavía no me han dado el canal. Yo el día de ayer les compartí las grabaciones de la semana pasada. Estoy esperando que me envíen, pues yo veo acá, me envíen pues el canal para subir la información. Ayer, en la clase de ayer incluso, eh, vimos cómo se entra a las AAA, en donde están todas las clases guardadas. Ok, entonces ahí pueden ver en esa AAA, en ese espacio AAA que hay en salas de encuentro en la plataforma de ustedes, ahí pueden ver todos los tags que están activos y todos los tags que se han dictado. Espero que la otra semana ya esté para empezarlos a subir y si no, como hice esta semana, les voy compartiendo los links para que los vayan teniendo. ¿Listo? ¿Les parece? Ven, yo por aquí miro algo. Esto, listo, tonto. No, no me han mandado efectivamente eso. Bueno, espérate, espérate que dice Ah, gracias, con gusto, con gusto. Linelli, ¿de qué semestre es? Me recuerda. Ah, profe, supuestamente estoy en quinto, pero como el semestre pasado me fue un tantico mal, un tantico, estoy viendo unas materias repetidas. ¿Cuáles estás viendo repetidas? No te preocupes. Legislación y cartografía. Ok, listo. Bueno, repetir es una nueva oportunidad para aprender nuevos conocimientos, simplemente. Y ya es como que aprovechen estos espacios para lo que les dije ayer. Pasamos por obvio muchos conceptos y si no los tenemos claros, cuando vamos a la norma no lo vamos a entender. Y cuando empezamos ya a hablar de una manera tan técnica, como dijo, mira, ahorita Alba me hizo caer, profe, y ellos sabrán que es proindiviso, porque ya empezamos a hablar de una manera muy técnica. Entonces, si no entendemos la definición, nos perdemos. Además, ustedes saben que toda la normatividad casi siempre trae unas definiciones. Ahí pueden encontrar bastante información que les sirve, entonces pueden encontrar la definición de qué es un acta de colindancia, qué es un lindero, qué es una zona homogénea. Todas esas definiciones también están en algunas normas, qué es cartografía, bueno, absolutamente todo. Bueno, reglamentación urbanística, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, la norma que define la reglamentación urbanística del municipio, entonces, cuáles áreas permite construir, cuáles no. Bueno, metodología utilizada,
la metodología que se vaya a utilizar, como les mencioné. Para el cálculo de avalúo se utilizan varias metodologías. Investigación económica indirecta. Entonces, se busca oferta de predios rurales. Ah, vea, este predio lo están vendiendo en este, y se empieza a hacer un estudio de mercado para tener un aproximado. Depuración del mercado. ¿Qué pasa? No todo lo que encontramos, como volvemos al principio, es lo real. Entonces se empiezan de esas ofertas encontradas, cuáles están más acordes a esa realidad. Cálculo del valor del terreno. Como le dije, hay unos procedimientos estadísticos, entonces dependiendo de unas variables y que tiene que ver mucho con ese mapeo de zonas físicas y zonas geoeconómicas que se hace para los municipios, en donde se tienen en cuenta variables como pendientes del terreno, vías, acueducto y otras variables, se saca un valor de cálculo del terreno. Cuando tenemos el mapa de zonas físicas y el mapa de zonas económicas, eso también se hace una intersección para ver cómo se comporta el municipio. Cálculo del valor de las construcciones. Se saca una tabla de depreciación, un soporte del cálculo de las construcciones o mejoras del predio. Incluso en esos días un compañero me estaba explicando una metodología que consistía en calcular, por ejemplo, yo voy a un predio y tengo una construcción con X condiciones, calcular si hoy yo fuera a construir esa construcción, cuánto me costaría. Y eso es un insumo que se tiene en cuenta para luego sacar unas tablas en donde se sacan unos valores estadísticos y así unos valores aproximadamente de la construcción, porque el avalúo se comprende de un valor de construcción y un valor de terreno. ¿Listo? Entonces, pues por obvias razones, si hay un predio que no tiene construcción, pues solamente su avalúo va a depender del valor de terreno. Pero si tiene construcción, sí o sí va a tener tanto valor del terreno como valor de la construcción. Aquí con esto que les estaba mencionando de estos procesamientos estadísticos, entonces sacan unas tablas de valor de terreno, de valor de construcciones, de mejoras, y con todo eso sacan un resultado del avalúo. ¿Qué tipos de inmuebles se pueden evaluar? Yo una cosa, ¿cómo está? Así, pues terminamos. Tipo, lote de terreno. O sea, ¿qué es un lote de terreno? Un terreno sin construcción. Un inmueble unifamiliar. ¿Qué es un unifamiliar? Que es un predio con un uso habitacional que se desarrolla en un lote y una edificación. Bifamiliar, 2 unidades de vivienda, ¿cierto? Trifamiliar, 3 unidades de vivienda. Multifamiliar, 4 o más unidades de vivienda que se desarrollan en un lote y se encuentran sometidas al régimen de propiedad horizontal. ¿Listo? Dentro de esto, miren que también están tanto los apartamentos como los garajes y los cuartos útiles, que también ustedes saben que están censados, pues se levantan de manera individual y tienen un folio de matrícula individual. Los locales comerciales, que son los inmuebles con uso comercial, pueden encontrarse en un lote de terreno y en una edificación o en una construcción sometida al régimen de propiedad horizontal. Eso lo podemos ver muy frecuente en los centros comerciales. Los centros comerciales son regímenes de propiedad horizontal. Entonces ahí podemos encontrar ese tipo de locales. Bodega industrial, pues que tenga esa propiedad, un uso industrial, ¿cierto? Puede encontrarse en un lote de terreno de una edificación o en una construcción sometida al régimen de propiedad horizontal. Eso lo vemos como
Así como el otro, el anterior, el local comercial, lo vemos en los centros comerciales, la bodega industrial la encontramos en esas o conjuntos de zonas industriales. No sé si ustedes han venido o conocen de pronto la zona industrial de Itagüí, en donde son puras zonas industriales y son grandes propiedades horizontales. Oficina, entonces es un inmueble de uso para oficina. Puede encontrarse individual en un lote con la edificación, también puede estar una oficina sometida en una propiedad horizontal, ¿cierto? Finca, inmueble rural que puede presentar uso de vivienda campestre, campesina, industrial, agrícola, pecuaria. Zonas comunales son las zonas que hacen parte de las propiedades de horizontal, de propiedad horizontal, ¿cierto? Es decir, esas zonas son de uso de toda la comunidad. ¿Listo? Van teniendo ya más, más claridad respecto al tema. Sí, profe, ahí voy. Listo, chicas, ¿cómo les pareció? Albita, hola, ¿cómo te pareció? Bueno, Albita se fue. Profe, a mí me ha gustado mucho porque yo casi no he estado en tus clases hasta ahorita hace poco, porque sí, Sí, yo no he ejercido absolutamente nada de esto y pues la verdad para mí ha sido como difícil. Yo tengo toda la teoría y todo, pero la verdad todavía no lo he aplicado. Sí me gustaría como ponerme hacer prácticas o algo para ir como empapándome del tema, porque uno aprende es así, ejerciendo. exacto. ¿Y tú dónde? Pero tú ya estás averiguando el tema de las prácticas. Ah, sí, profe, es que tengo clase ahorita semillero a las 5, voy tarde, y le iba a preguntar a la profe Andrea. Ah, listo, perfecto, no. Entonces, dale, terminemos para que vayan, aprovechen y empiecen a averiguar el tema de las prácticas. Yo también soy docente de estudiantes de práctica, entonces quizás en uno de esos espacios también nos encontramos. Ay, gracias, profe. Chao. Listo. Chicos, no siendo más, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos vemos en un próximo espacio la otra semana. Profe, gracias. A Muchas ti, que gracias. chao.